Hoy nos va a acompañar Luciana con su exposición. Y para iniciar hoy vamos a rezar la oración que se ha propuesto para el año de San José, si les parece. Yo la voy a recitar en voz alta y ustedes pueden acompañarme con el corazón, así no se hace tanto bullicio con las voces y demás. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también para nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, le doy la palabra a Luciana. Gracias, Ami. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir iniciando este tercer encuentro que preparamos con María del Carmen. Habíamos estado viendo el primero sobre San José, el elegido por Dios desde siempre, lo conocía de antes del vientre materno, decíamos, citando a Jeremías, y después estuvimos viendo bueno, todo el resumen, ¿no?, de la historia de la salvación, el tema de las alianzas de Dios con su pueblo, cómo Dios nos llama a todos a esta relación filial con Él, esta relación de amor tan hermosa, y cómo San José es parte central en este proyecto de salvación. En realidad cada uno de nosotros somos centrales en este proyecto de salvación. Pero bueno, ahora en estas charlas nos estamos deteniendo en la figura de José, que obviamente tuvo un rol único en la vida, único y súper especial, que es ser el padre de Jesús. Así que en el encuentro anterior, María del Carmen habló un poco sobre José como el hombre justo que se nombra en la Biblia. Decíamos que mucho no tenemos en la Biblia cosas que nos cuenten mucho más sobre José. En el encuentro de hoy vamos a detenernos un poquito en entender por qué no se habla tanto de eso, pero de lo que sí podemos ver es, bueno, por el hecho de que sea un hombre justo, que es lo poco que se dice sobre San José en la Biblia, habla en realidad de un montón de cosas. Y María del Carmen estuvo la charla anterior contando un poco más sobre qué significa, ¿no?, para el lenguaje bíblico ser un hombre justo. En la charla de hoy nos vamos a detener en la figura paterna, ¿no?, de Jesús, de José, como hombre justo, padre justo, ¿no?, padre para Jesús, y qué implicó también, buscando justamente no lo que la Biblia no nos dice, sino sobre lo que nos dice, que es lo que nosotros podemos inducir y conocer a través de lo que nos van contando. Entonces voy a ir acá a presentar un poquito la pantalla. Y acuérdense que todo, yo el PDF mañana se los compartimos con Sami, así que no se preocupen por eso. Ahora los voy a compartir la pantalla. Ahí Sami, me tenéis que habilitar para poder compartir. Y ahora empezamos con la presentación. Un segundito y ya. A ver, ¿lo pudiste? ¿No sos administradora vos? Sí, pero no estoy pudiendo. Caro, ¿vos podés hacerlo, por favor? Sí, ahí un segundo. A ver ahí, Luciana. A ver, ahí está. Ahí.
Ahí lo ven, ahora me avisan si lo ven bien, la presentación. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bueno, esto es lo que estábamos viendo el título. Acá, el encuentro de hoy lo vamos a hacer como, digamos, vamos desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la primera parte sería del San José, el hombre justo, el padre justo, desde la visión, desde un padre judío, ¿no? ¿Cuáles son las características o cuáles son las responsabilidades que un padre judío en la época de Jesús tenía, como para ir conociendo un poquito a la figura de San José desde esta misión de padre, ¿no? Y después, recuerdan que el título del encuentro también lo habíamos sacado de la carta Patris Corde del Papa Francisco que hizo este año, que bueno, realmente el que no la pudo leer, se las recomendamos un montón. A veces parece largo si uno lo lee del celular, porque uno está como acostumbrado a leer cosas más cortas, no artículos, y una carta ya parece más, pero en realidad, por ejemplo, si la imprimen, realmente no son muchas hojas y tiene muchas cosas lindas que nos pueden ayudar también a aprovechar este año declarado de San José como para profundizar en esto. Es una carta con el lenguaje que tiene el Papa Francisco, es muy simple de leer, así que bueno, se las recomendamos. Entonces, bueno, una de las cosas también que vamos a hablar sobre de algunas características que nos da el Papa Francisco que, bueno, son muy interesantes y algunas a mí como madre me hicieron como me sacudieron un poquito, que me pareció muy bueno, así que lo voy a compartir también hoy con ustedes esto. Bueno, empezando acá, decíamos sobre la primera parte de Jesús, de José como padre judío, ¿no? Entonces acá yo empezaba como una cita que tiene el Papa Francisco, que dice que justamente el evangelista Lucas se preocupó por resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito de Dios, ¿no? Siempre esto nos va mostrando cómo María y José, ellos cumplieron siempre todas las prescripciones de la ley judía, entonces también a través de estas cosas vamos a ver algunas cuáles eran estas prescripciones que estaban vigentes en la época de Jesús, justamente para ver las mismas prácticas que tenía José junto con María. Acá compartía, esta es una foto de un judío rezando, ya después les voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste esta imagen. Y ahora estoy corriendo un poquito, tengo las imágenes de las caras y me tapaba justo todo. Bueno, José como padre judío tenía este rol, decíamos, de transmitir la fe a su familia, o sea, el rol era de los padres, ¿no? En lo que tiene la familia, en la religión judía es que el centro no es, digamos, la sinagoga, sino que es el hogar. El hogar es el lugar central para la transmisión de la fe. Entonces el rol de los padres es central para esta tarea. Y el padre de familia tenía como el rol en cuanto a guiar en la oración, a guiar las peregrinaciones. Ahora vamos a ir viendo algunas de las cosas que tenía José como padre judío en la época de Jesús, de las peregrinaciones al templo. Ya ahora vamos a detenernos en eso también. Pero el padre de familia era quien tenía muchas de estas responsabilidades. Acá con María del Carmen les dejamos un montón de citas bíblicas para que después las puedan buscar, donde hay un montón de estas cosas que nos van mostrando todos estos roles que tenían los padres en la transmisión de la fe. Yo voy a compartir algunas citas bíblicas hoy con ustedes como para que vayan viendo esto que estamos diciendo. Acá en el Salmo 78, en los versículos del 3 al 7, tiene esto que es hermoso, porque esto siempre es el centro de la fe, ¿no? No sé si escucharon, por ejemplo, del judaísmo, que es el pueblo de la memoria, si alguna vez escucharon esta característica, porque siempre tiene esta condición de transmitir de generación en generación, siempre al ser un
una religión que traspasa las fronteras, digamos, no está solo en Israel, sino que hay judíos por todo el mundo, o que en un momento no había nación, no existía la tierra, estaban siempre en contacto con otros pueblos. Siempre se hizo muchísimo énfasis en esta transmisión oral de la tradición, de generación en generación. Se lo contarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. Siempre mucho énfasis en esta transmisión oral. Entonces, bueno, esto es lo que, por ejemplo, este Salmo 78, estos versículos nos dicen, que ahora los voy a leer. Dice: lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó. Él dio una norma a Jacob, estableció una ley en Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, y podrán contarlas a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Digamos, este es el motivo, ¿no? Para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Esto tiene que ver mucho con, o sea, justamente la memoria, ¿no? Que no se olviden lo que Dios hizo, pero es en la memoria de conocer a un Dios que nos pide confianza, pero primero se presenta, primero se revela, primero hace proezas, ¿no? Nos muestra quién es, rescata al pueblo de Israel de la esclavitud y después hace una alianza con el pueblo, ¿no? Primero Dios nos muestra quién es y después nos pide que observemos sus mandamientos, porque nosotros podemos observar los mandamientos, hacer lo que nos pide, porque confiamos que lo que nos dice es lo correcto, es lo que nos hace bien, es el camino para la felicidad. Entonces, siempre esto de la memoria de quién es Dios en nuestra vida, de su paso por nuestra vida, que nunca lo olvidemos. Entonces, este rol tan importante de los padres de poder transmitir todas las maravillas que Dios hizo por cada uno de nosotros. Esto es una de las cosas que nos transmite acá el Salmo 78, y vamos a ver también acá esto que les decía que es clave en el libro del Éxodo. Es como, hay un montón, realmente les pusimos ahí muchos de los versículos donde se habla de esto, pero puse los que me parecieron a mí los principales, porque bueno, el tema del Éxodo, ahora no me voy a detener en esto, pero es como el eje central de la historia de Israel. Entonces, siempre hasta el día de hoy se celebra la Pascua judía, y ahí se relata todo lo que ocurrió en el Éxodo, toda la liberación del pueblo de Dios por Israel. Y justamente se sigue haciendo por esta disposición que Dios dice, ¿no? Dice: cumplan estas disposiciones como un precepto permanente para ustedes y para sus hijos. Cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles, observen este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias, ¿no? Esto es central, hasta el día de hoy, les decía, se sigue celebrando y se sigue relatando esto, ¿no? Dios pide, esto es un precepto permanente para ustedes, ¿no? A los israelitas que liberó en el momento, en este momento de la esclavitud de Egipto, y para hoy a nosotros, ¿no? Algo permanente para ir contándoselo a los hijos de los hijos. Entonces sabemos que esto que Jesús celebraba con José y María la Pascua judía, y todos los años se iban relatando todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Es una parte central, lo que es la Pascua en el judaísmo, y el relato de todo lo que ocurrió es central para todo judío. Entonces esto es una de las cosas que seguramente José le transmitía el padre de familia en la cena de la Pascua judía. Una de las partes, la cena de la Pascua judía no es una cena normal, sino es toda una liturgia. Entonces tiene 14 pasos concretos donde se van haciendo diferentes bendiciones, distintos tipos de comidas. Bueno, es toda una cosa enorme, de un montón de cosas que nos ayudan a rememorar este evento. Y en una de las partes, el padre de familia en la mesa hace lo que se llama, responde 4 preguntas que le hace el chico menor de la mesa, ¿no? Que todas esas preguntas van llevando a que relate la historia del Éxodo. Por ejemplo, le pregunta:
¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Le pregunta, ¿por qué esta noche comemos panes sin levadura cuando todas las noches comemos pan con levadura? Bueno, o ¿por qué esta noche comemos hierbas amargas? Son distintas preguntas de cosas que el hijo más chico ve y que en la mesa, que son diferentes a todas las otras noches, que va haciendo este juego de preguntas, que hasta hay una canción para hacerlo, y el padre de familia es quien va contando y respondiendo todas estas preguntas, justamente relatando, dan pie al relato. Por ejemplo, se comen las hierbas amargas para recordar la amargura que sufrían en la esclavitud los israelitas, ¿no? Entonces, bueno, a través de todas, digamos, todas estos signos que están en la mesa de la Pascua y el hijo más chico le pregunta, el padre de familia responde todas estas cosas, ¿no? Esto es para que veamos, nos vayamos como posicionando en lo que es la Sagrada Familia, ¿no? Como ellos al celebrar también estos ritos de la Pascua, no hay duda que José tenía, esto como dice Dios, esto es un precepto permanente, o sea, todos los padres transmitieron esto a sus hijos. Así que esto, bueno, para que vayan también conociendo un poquito de este contexto de esta familia tan particular y tan especial. Y después, por último, para compartir, o sea, lo decíamos, hay un montón, el Deuteronomio 4 también tiene, pero este es como esencial, bueno, habla de esto que estamos diciendo y de muchas otras cosas que ahora las voy a explicar un poquito después de que lo lea. Pero vamos a leer esta oración tan hermosa del Deuteronomio 6, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Acá hay un montón de cosas, creo que da toda la hora, podríamos hablar de todo esto que dice acá, porque bueno, esta oración es central para Israel. Ahora les voy a explicar un poquito más de esto, pero esto acá cuando nos dice, incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Acá en la Biblia, cuando tiene estos extremos, significa la totalidad, ¿no? En tu casa o de viaje significa en todo momento. Al acostarte y a levantarte significa desde acostarte a levantarte, ¿no? La Biblia utiliza estos merismos justamente para mostrarnos todo lo que significa. Háblale siempre de Dios, ¿no? Que a veces esto, no, a veces en la vida moderna quizás lo perdemos de vista algunos, en la cotidianidad, en la rutina, decimos, bueno, bendecimos la mesa, pero quizás no estamos constantemente hablándoles todo el tiempo, ¿no? En la casa o de viaje, al acostarte o al levantarte. Esto es lo que nos dice, esto es lo que Dios nos pide para nuestros hijos, y esto es lo que José y María también hicieron sin duda con Jesús. Y acá quería un poquito contarles un poquito más sobre esta oración, ¿no? Porque esta oración es la más importante de Israel hasta hoy en día. Se llama el Shema, la oración, ¿no? Cuando alguien escucha, vamos a rezar el Shema, ya se sabe que es esta oración. Y Shema significa escucha, ¿no? En hebreo, que empieza así, acá yo les ponía escucha Israel, la oración en hebreo empieza Shema Israel, ¿no? Escucha Israel. Pero esto es importante que tengamos en cuenta, porque esta escucha es una escucha especial, no es escucha, sino es una escucha atenta, ¿no? Es una escucha que a la vez obedece. Y obedece porque confía en quien habla, ¿no? Que en Dios. Y confía porque hace memoria de quién es Dios, de todo lo que hizo Dios por nosotros individualmente y por todo el pueblo. ¿No? Dios nunca nos pide una fe ciega, una fe que confiemos sin saber en quién. Dios primero se revela quién es, nos muestra, hace cosas. Él primero nos da su amor y nos muestra quién es, nos libera, y después nos pide algo a cambio, ¿no? Esta obediencia, pero obedecemos porque escuchamos en una palabra que nos da tranquilidad porque sabemos de quién viene. Y esto lo vamos a ver justamente con José, que es lo que él hizo, ¿no? Y acá yo les quería mostrar otra de las cosas. Vieron que la oración esta decía, átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. No sé si alguna vez vieron
en los judíos más religiosos, hacen por la mañana la oración que se llaman los tefilim, se llaman estas tiras, son de cuero, que se llaman tefilim porque tefilá quiere decir oración, orar, ¿no? Entonces los tefilim son como el verbo de decir, bueno, para la oración. Entonces acá átalas en tu mano como un signo y sobre tu frente, ¿no? Acá es toda la oración del Shema, está por dentro de estas tiras de cuero, pero por dentro están las oraciones escritas de lo que es esta oración del Shema Israel. Entonces, mientras van rezando, se ponen todos estos tefilim que llegan a su corazón y a la frente, ¿no? Y atados sobre su mano, para después ponerse en oración. Eso lo hacen todas las mañanas las personas más religiosas, judías, hasta hoy en día. Y después otra de las cosas que decía esta oración del Shema es escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes, ¿no? Y acá les pongo una foto también para que aprovechar y que conozcan lo que se llama es la mezuzá. La mezuzá es esto que va inclinado, se pega inclinado y por dentro también tiene el rollito con esta oración. Entonces cada vez que entramos a una casa nos acordamos de estas oraciones, ¿no? Son estos signos para tener presente a Dios, que a veces estos signos externos nos hacen acordar, porque en la rutina llego a mi casa, busco algo, de repente, cierto, y el judío llega, besa la mezuzá y ingresa al hogar. Entonces, además de una bendición, una protección al hogar, es esto de forma de nosotros de tenerlo presente, como decíamos, al levantarnos y al acostarnos, ¿no? Durante todo el día. Son signos que nos ayudan a esto. Y también ahora les quería compartir, porque la oración del Shema es una oración que en realidad hoy en día se hace, en general es una oración cantada, ¿no? Entonces les quería mostrar cómo es para que quizás aprovechar, visualizar, ¿no? El judío, ves, acá están de nuevo, puse las fotos de los tefilim, ¿no? El judío que en la oración tiene lo que es, acá arriba se llama el talit, lo pone sobre su cabeza, es también como un pañuelo que va en los hombros y en el momento más especial se pone en la cabeza. Con el talit también se hacen bendiciones a los novios, bendiciones a los hijos, ¿no? Por debajo de eso, es como cubrirse en la oración. Y en ese momento se cubre, es como, puede estar ahora les voy a mostrar, en un contexto de la sinagoga, se canta, y en ese momento es como introspección, se cierran los ojos y se recita lo que es el Shema. Así que ahí les comparto el video de YouTube, espero que no salga ningún aviso publicitario que nos corte esto, pero ahí un segundito, aprovecho y tomo un poquito de agua. Acá. Esto es del otro día, de hace una semana, que fue justo el día del perdón, así que estaba la transmisión de la sinagoga, del servicio de la sinagoga, y acá justo lo detuve en la parte que cantan el Shema. Así que avísenme, si no se llega a escuchar, avísenme, pero si no, directo yo ahí lo pongo play. Bueno, ¿lo pudieron escuchar? Sí, bueno. La verdad es muy lindo, es como siempre en los viernes, en todo momento se recita esta oración de esta manera, ¿no? Con un canto y así cubriéndose por una cuestión de introspección. Así que bueno, les quería compartir esto, como esto es el libro del Deuteronomio, saben que es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Deuteronomio es el quinto. Entonces este libro que tiene esta oración tan hermosa y tan importante para Israel, que bueno, la quería compartir con ustedes. Bueno, continuando con
con el tema bueno, esto de San José, ¿no? Que hablábamos que el evangelista Lucas nos hace énfasis de cómo María y José cumplían con todas las prescripciones de la ley. Entonces, todas las formas que, como decíamos, una de las formas de la familia judía de transmitir la religión y transmitir todo este amor a Dios era muy importante dentro de la casa, ¿no? El padre judío era quien enseñaba a orar, quien guiaba la oración, y todo esto lo hacíamos en los hogares, además de la sinagoga. Y algo importante, que esto se daba solo en la época de Jesús, hoy por hoy ya no se da, porque cuando hablamos del templo de Jerusalén, acá que yo pongo la peregrinación al templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén hoy ya no está destruido, lo que quedó es el muro de los lamentos en Jerusalén, que es solamente una pared de lo que era el templo de Jerusalén en la época de Jesús. Pero antes de la destrucción del templo, todavía en la época de Jesús existía este templo, era como, para el judío era el lugar, o sea, cuando el rey Salomón, bueno, en la época de Jesús ya era el segundo templo, ¿no? Pero el rey Salomón lo construyó el primero, y está como, es como que la gloria de Dios, que la nube que acompañaba a todo el pueblo de Israel en peregrinación, digamos, por el desierto, cuando el rey Salomón construye el templo, se dice como que Dios, la nube de Dios mora, o sea, ahí en el templo, como que Dios mora en el templo de Jerusalén, es la casa de Dios. Entonces, es como para el judaísmo es como el lugar más sagrado. Puede rezar en su hogar, puede rezar en una sinagoga, pero el templo de Jerusalén es el lugar de la presencia real de Dios, donde Dios dejó su tienda, ¿no? Cuando se dice en el Evangelio de San Juan que Jesús habitó entre nosotros, dice, puso su tienda, bueno, es el mismo verbo que se dice cuando Dios puso su tienda ahí en el templo de Jerusalén. Entonces es como ir al templo de Jerusalén, es donde se presentaban los sacrificios de animales, en acción de gracias, en comunión con Dios. Todo esto solamente se podía hacer en el templo de Jerusalén. Entonces había 3 veces al año, o sea, los que vivían en Jerusalén podían ir en el momento que quieran, pero después los que vivían en las afueras de Jerusalén, 3 veces al año iban en peregrinación al templo, en la festividad, en 3 de las festividades importantes del judaísmo, que es Pesaj, que es la Pascua judía, que es una de las que vamos ahora a ver cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo, era esto justamente, iban en peregrinación, por eso uno dice, ¿cómo lo pierden? Es que iban en caravana, era como toda la comunidad, iban juntos caminando hacia el pueblo, hacia el templo, y después todos volvían, entonces asumían que Jesús iba parte de esta caravana, ¿no? En peregrinación. Entonces, acá, bueno, se hacía en la fiesta de la Pascua judía, en Shavuot, que es Pentecostés judío, no es la misma que Pentecostés que festejamos hoy, que festejamos hoy en la iglesia, y después Sukkot, que es la fiesta de las chozas o los tabernáculos, ¿no? En estas 3 fiestas del judaísmo, todos los judíos iban en peregrinación al templo de Jerusalén, y esto es lo que justamente hicieron Jesús y María con Jesús. Acá cuando decimos, puse la cita justamente del Evangelio que dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, ¿no? Que quizás, bueno, ahora ya entendemos este contexto, ¿no? Estas peregrinaciones mostrándonos cómo ellos cumplían con todas las prescripciones de la ley. Bueno, si tienen alguna duda la pueden dejar en el chat de esto, o si quieren, bueno, para hacerlo más ordenado lo hacemos después, antes de que pase a otro de los temas sobre esto de San José. Pero acá yo hacía esta pregunta, ¿no? Decía, ¿alguien conoce en la Biblia alguna palabra que haya dicho José, que la haya pronunciado? ¿Le suena algo de esto? No hay nada, ¿no? Que nosotros pensemos, no, realmente no sabemos de ninguna palabra que José haya pronunciado, por lo menos desde los relatos bíblicos no hay ninguna palabra. Pero nosotros podíamos pensar que en realidad, por los mismos relatos bíblicos, hay una palabra que nosotros podemos tener certeza que José pronunció. Y ahora vamos a ver.
acá era costumbre siempre del padre de familia ponerle el nombre al niño en el momento de la circuncisión. Por las dudas, por si alguien no sabe, la circuncisión es este pacto donde se hace un corte del prepucio del bebé varón judío a los 8 días, es el pacto que hizo Dios con Abraham y que queda para todas las generaciones judías, ¿no? Al 8º día el bebé varón se le hace la circuncisión. Y en ese momento es la costumbre de ponerle el nombre. Entonces acá yo les mostraba cosas que nos van resonando, ¿no? Sobre Juan el Bautista con Zacarías, esto que decía, el ángel le dijo, no temas Zacarías, tu súplica ha sido escuchada, Isabel tu esposa te dará un hijo al que llamarás Juan, ¿no? Siempre al hombre de familia, al padre de familia, es el que se le pide que le dé el nombre al niño. Acá de nuevo con José, tenemos la cita en el Evangelio de Mateo. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Nuevamente acá la misión del Padre de ponerle el nombre al Hijo. Y acá Lucas nos dice, 8 días después, justamente al 8º día del nacimiento, llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Entonces, acá nosotros podríamos decir que justamente sí tenemos una palabra que José seguramente pronunció, que es el nombre de Jesús, porque era el rol que el padre era el rol que tenía el padre de familia de poner el nombre al hijo en la circuncisión. Y el ángel le había comunicado de la palabra de Dios que a José le tenía que poner ese nombre. Entonces sabemos que el nombre que sí, la palabra que seguro sabemos que José pronunció fue Jesús. Y lo que nos dice acá el Evangelio, ¿qué significa Jesús? ¿No? María del Carmen lo mencionó en la charla anterior, pero justamente es lo que nos dice el Evangelio. Dice, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y justamente es eso, Jesús en hebreo se dice Yoshua, ahí lo puse con letras en hebreo, que quiere justamente decir Dios salva. Y el nombre en el hebreo, en el lenguaje bíblico y en la época de Jesús, justamente cuando alguien le ponía un nombre a una persona, le estaba dando la misión y la identidad, ¿no? Entonces miren el poder, qué lindo este rol que tuvo José de darle esta misión, ¿no? Si es la misión, obviamente transferida por Dios, es la misión que tenía Jesús, pero le dice, ¿no? Es quien nos salvará a todos, no, nos va a salvar a nosotros de nuestros pecados. Es la misión y la identidad justamente de Jesús. Dice, José le pone este nombre a su hijo, la única palabra que José pronunció apunta justamente a su hijo, ¿no? No es una palabra que apunta a él mismo, una palabra que apunta a otra cosa. La palabra que tenemos certeza que José pronunció nos apunta a Jesús. Y es en este nombre a la vez donde todos nosotros estamos implicados, ¿no? Somos justamente el pueblo al que viene a salvar, ¿no? En ese momento y a nosotros hoy. Entonces esto es como lindo también reflexionar, ¿no? Tanto José como María siempre nos conducen siempre a Jesús. ¿Vieron María, qué es lo primero que María dice en las bodas de Caná? Ahí veo a Ana que está haciendo un gesto, pero pueden decir, activar los micrófonos. Hagan lo que él les diga. Hagan todo lo que él les diga. El rol de ellos, de María y José, es conducirnos a Jesús, ¿no? José pronuncia esta palabra y nos está diciendo Dios salva, ¿no? La misión que tiene justamente Jesús para nosotros. Y esto es lo que les decía de que quería hablar un ratito, ¿no? Que es justamente el silencio de José, que tanto se habla, ¿no? ¿Qué significa este silencio en la Biblia? Porque también podríamos decir el silencio de José y de María, porque en cuanto a, no solo que ellos que no dicen tantas cosas, sino que la Biblia tampoco nos dice tanto acerca de ellos. Pero vieron acá, yo pongo esta cita,
no sé si les suena en el Evangelio de San Juan, que él dice en un momento, casi al final de su evangelio, dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre, ¿no? A mí me da piel de gallina siempre que leo versículo, estos versículos, son hermosos, pero justamente lo que el evangelista acá nos está diciendo es que hay tantas cosas que hizo Jesús, tantos relatos y tantas cosas que no entrarían acá, podrían ocupar una biblioteca entera, nos dice Juan, pero justamente, ¿qué es lo que los evangelios sí nos dicen? ¿No? Los relatos bíblicos son la verdad para nuestra salvación, no para nuestra curiosidad, que a veces obviamente que somos curiosos y queremos saber todo, no por chusmas, ¿no? Sino porque realmente José, María son personas, son ejemplos en nuestra vida, son personas que obviamente que tenemos deseos de conocer más, no por una curiosidad, por eso así, ay, qué curioso, qué mal, no, es lógico que sintamos curiosidad de personas tan importantes, ¿no? Elegidos por Dios para una misión única. Pero la Biblia no nos habla de ellos porque lo que sí nos dice apuntan a Jesús, porque la misión de ellos es llevarnos a Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Dios salva, Él es el que salva. Entonces, eso es el rol de ellos. Por eso este silencio de pocas cosas que nos hablan de José y María. Nos dice lo necesario para nuestra salvación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y además, el silencio es una característica tan importante, ya seguramente no me quiero meter tanto en esto porque en el próximo encuentro quizás en lo que significan, ¿no?, las características de José para nuestra vida, ¿no? Pero como me detenía un poquito del tema del silencio, siempre en la Biblia el silencio es un signo de la sabiduría, ¿no? Tenemos un montón de... los libros sapienciales tenemos el Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro de los Proverbios, tienen un montón de enseñanzas, ¿no?, de cuestiones en la vida cotidiana, y se detienen un montón para hablarnos sobre el silencio, ¿no? El silencio que está relacionado a la escucha, ¿no? Esta escucha que decíamos en esta oración del Shema, esta escucha que obedece, pero para escuchar es importantísimo, es imprescindible hacer silencio. Si no hacemos silencio no podemos escuchar a la palabra de Dios. Entonces por eso acá separé algunas del libro de los Proverbios y algunos de los libros sapienciales, unas frases, la tengo así medio desprolijo así en el Word, pero les quería compartir porque realmente me parecían, para tener en cuenta, es tan lindo esto del silencio, que a veces el silencio de José, ¿no? También para entender el valor que tiene y cómo expresa tanta sabiduría. Acá, por ejemplo, el libro de los Proverbios nos dice, el que vigila su boca protege su vida, el que abre demasiado sus labios acaba en la ruina, ¿no? Tenemos los proverbios como para también poder memorizar y entender estas cosas de sabidurías para la vida cotidiana. Dice otro, donde abundan las palabras nunca falta el pecado, el que refrena sus labios es un hombre precavido. Y después el libro del Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar, ¿no? Como que siempre habla de un tiempo para cada cosa. Y es verdad, no es que no tenemos nunca que hablar, ¿no? Pero hay tiempos que es necesario nuestro silencio, callar. Y después nos dice, no dejes que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios, ha sido por inadvertencia. ¿Por qué Dios tendría que irritarse contra tu palabra y arruinar la obra de tus manos? Y después, el último dice, el sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, pero el petulante y necio no se fija en el tiempo. ¿Vieron? ¿No? Esto es típico de la sabiduría, que realmente, ¿no? Esta sabiduría que tenemos que tener, que a veces nos cuesta tanto hacer silencio, y lo bien que nos prevendría de tantas cosas, pero esto es llamado a la reflexión, que a veces que el silencio es un signo de fortaleza, no de debilidad. El silencio de José nos habla un montón también de su carácter, ¿no? No como un hombre que no tenía personalidad, todo lo contrario, ¿no? Ese silencio es expresión de una sabiduría, así de estos libros sapienciales, que esta sabiduría de Dios, ¿no? Estos libros
todos los libros sapienciales son esta búsqueda de la sabiduría de Dios, ¿no? En la vida, aplicada a la vida. Y esto sin duda que José lo tenía y María también. Este silencio que nos ayuda para la oración, para el discernimiento, ¿no? A veces contestamos rápido algo que deberíamos primero llevarlo a la oración, al silencio antes de tomar una decisión. Bueno, esto es lo que está bueno también que tengamos presente en nuestra vida. No me quiero adelantar a lo que va a seguramente comentar María del Carmen en la próxima charla. Pero bueno, esto es importante tener en cuenta de las características de José que estamos conociendo un poquito más en estos encuentros. Y por último, vamos a un poquitito a esto que decíamos de unas cosas que nos comenta el Papa en la carta Patris Corde, ¿no? Con corazón de padre significa. Y dice, la paternidad de Jesús, esto no dice la carta, sino que esto es lo que yo ahora les quiero leer un poquito como para entrar en esto último. La paternidad de José, como vemos, si bien tenía características comunes a otros padres del pueblo de Israel, como estuvimos viendo, ¿no? Las peregrinaciones, las oraciones, la forma de rezar, de guiar a sus hijos en la oración, pero igualmente era como que hay una continuidad en José, digamos, en José como un padre judío, pero a la vez tiene una misión única, no es igual, ¿no? Él está al servicio del misterio de la redención, al ser el padre del Mesías. Tiene una relación con Dios y una gracia propia para la misión, ¿no? Siempre lo que es... cuando uno tiene una misión, una responsabilidad tan grande, vienen las gracias que las acompañan y tenemos la certeza de que José y María la tuvieron. Entonces, en este sentido, acá sí el Papa nos dice que todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación, ¿no? Decíamos que la misión de Jesús, el nombre de Jesús le establecía, ¿no? O sea, reflejaba la misión de Jesús, que es Dios salva, ¿no? Dios vino a perdonar al pueblo de sus pecados. Y acá nos está diciendo que es ministro de la salvación, José, al ser el padre de Jesús, ¿no? Al ir también mostrándole todo este camino. Hay en algún lado leí, no me acuerdo en dónde, que me encantó, que decía que José es quien le enseñó a decir a Jesús, papá, Abba. ¿Vieron cuando San Pablo dice, hablemos a nuestro padre, Abba como padre, Abba es en hebreo padre? Bueno, las primeras palabras de Jesús, cuando decía Abba, padre, eran hacia José, y después Jesús a nosotros nos transmitió la oración, el Padre Nuestro, y cómo nosotros tenemos que ir hacia Dios y relacionarnos como un Padre, ¿no? Entonces me pareció tan lindo, ¿no? Esto, imaginármelo a Jesús diciéndole Abba a José, y cómo también él teniendo esta visión, esto que decíamos, cómo las imágenes de los padres tienen que reflejar esta imagen de Dios. Como por eso, bueno, que él dice que José es esta sombra del Padre, ¿no? De Dios. Bueno, eso era un paréntesis que me acordé ahora que lo había leído y se los quería compartir. Tomo un poquitito de agua y sigo. Esto, por último, una de las cosas para mí que les decía que en la carta del Papa nos habla de una parte que está relacionado con esto. María del Carmen en el encuentro anterior nos decía, ¿no? Hablaba de esto, cómo llega un momento que José se corre de la vida, desaparece de la escena, y aparece Jesús, ¿no? Como que José le da lugar a Jesús. Acá son las frases que decía Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Que esto es lo que nos decía María del Carmen que hizo José respecto a Jesús cuando llegó el momento oportuno. Y en función de esto, también es como el Papa Francisco nos dice en la carta cómo nuestro rol de padres, una de las cosas que dice es que el rol, como el momento más, no me sale ahora la palabra, pero es como lo mejor que podemos hacer como padres es ser inútiles para nuestros hijos.
Entonces me quedé como inútiles, y en realidad sí es como que ya los criamos de una manera tan independiente, autónoma, les dimos tantas herramientas que ya nosotros no somos necesarios para ellos. Es como a mí como madre era, no quiero nunca que pase esto, quiero siempre que ser útil y necesaria para mis hijas, pero en realidad cuando lo fui meditando era como este desafío en realidad, que pensaba, este es como el drama de la libertad que se pone en juego en nuestra relación con Dios desde el inicio del mundo, ¿no? De la creación, que Dios nos crea con este libre albedrío. Y es el riesgo que él sabía, pero el amor y la libertad son las dos caras de una misma moneda. No hay amor sin libertad. Entonces Dios nos creó libres para que podamos ir hacia Él voluntariamente, ¿no? Amarlo, pero con libertad. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros con los hijos. Tenemos que dejarlos libres. Nosotros los queremos tanto que a veces no queremos que tomen sus propias decisiones porque tenemos miedo que no sean las correctas, no queremos que se equivoquen, queremos que hagan todo bien, pero bueno, sabemos que tenemos que soltar. Y esta parte es como el desafío, ¿no? Seguir este ejemplo de Dios que nos creó libres sabiendo lo que esto podía conllevar la libertad nuestra, pero igualmente por amor nos suelta y nos deja ser autónomos. Entonces, bueno, a mí esto de que ser inútiles como padre me quedó como acá algo tan distinto a lo que vengo haciendo este año, encima que me agarró como con mi la hija más grande en los 14, o sea, entrando en la adolescencia, es como que recién ahora empiezo a entender lo que significa, porque cuando son chiquitos es mínimo, ¿no? Que las decisiones que pueden tomar, es como que está todo controlado, ahora que empiezan a crecer, uno dice, bueno, tengo que dejar esto. Así que bueno, a mí en este sentido personalmente me tocó esta parte en la carta del Papa. Y una de las cosas, se llenó de texto, no se asusten acá, pero me pareció como imperdible todo esto para leerlo, porque por lo menos a mí me pasó que también muchas veces escuché la palabra castidad y siempre la tenía asociada a algo negativo, ¿no? Como la castidad es privarse de, como que, ¿no? Si bien nunca había tenido como una buena catequesis del tema ni nada, ¿no? Solo por escuchar nada, porque sí, no sé de dónde me hizo una idea que era errada, ¿no? Y acá me encantó a mí el ejemplo como el Papa Francisco, ¿no? Hablando sobre San José, cómo habla de la castidad en una actitud totalmente distinta a la privación, sino que habla como una entrega. Me parece directamente, yo lo voy a leer porque las palabras de él son tan simples y tan lindas que es lindo directamente escucharlo de él. Perdón que se me fue ahí. Dice, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Me parece, la verdad, hermoso. No sé qué les parece a ustedes, pero por eso me era una cita tan larga, pero expresa tal cual todo lo que estábamos diciendo. Y es como también algo para meditarlo uno, ¿no? Esto del amor que no posee, que a veces uno cuando ama quiere tenerlo, porque quiere agarrarlo, porque es la forma tangible que nosotros tenemos, porque somos humanos con cuerpo, forma, y a veces esta forma materializada es la que nosotros sentimos que nos aseguramos de algo, pero en realidad es una falsa seguridad. Tenemos que soltar, ¿no? Aprender de este amor de casto, de no poseer, ¿no? Amar libremente y dejar libre al otro. Así que bueno, esto por último,
para terminar, esto que dice la carta, voy a tomar un segundito de agua. Nos dice que la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio, ¿no? Esto que quizás, cosas que nos parecen o cuando las vemos en otros, qué sacrificio que hace, mirá, por todo, por su vocación. Y en realidad la persona que realmente encontró esta vocación no lo vive de esa manera, ¿no? Lo vive como una entrega, un don de sí mismo que le da la felicidad. Esto en la oración de... es San Francisco de Asís, creo que es cuando dice, es dándose como se recibe, ¿no? Es esta forma, ¿no? Uno se da y en realidad es cuando recibe, uno lo ve quizás de afuera y no entiende la gracia que el otro tiene y piensa que en realidad está entregando y sacrificándose, pero la persona que maduró justamente este sacrificio no lo hace de esa manera, ya lo hace como una entrega, como un don, que esto justamente es lo que José se nos ha enseñado con su renuncia, con su abandono en cierto modo, adelantaba esta imitación de Jesús crucificado, los caminos de la fidelidad, de la resurrección y de la vida, ¿no? Cuando ya Jesús rezaba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Acá ya Jesús nos iba mostrando cómo imitar, ¿no? Quizás los caminos que José y María tenían pensados, definitivamente no tenían esto en sus planes, no les podía ni entrar en su cabeza una misión tan grande, un plan tan impresionante que tenía Dios pensado para ellos. Y justamente dijeron, bueno, que se haga en mí según tu palabra, ¿no? Nos entregamos, esto es esto que se haga en mí, esta de María desde un punto de vista y también José en otro punto de vista, esta entrega a la misión, esta misión tan espectacular que les tocó, pero con todos sus desafíos, que seguramente ellos lo pudieron transitar con esperanza, por esta esperanza que está basada en la fe, por la escucha obediente y la memoria de quién fue siempre Dios con su pueblo y con ellos mismos. Así que bueno, acá cerramos por ahora para dejar lugar, si quieren, a un descanso, no sé, ahora nos dice Samira de 5 minutos y si tienen alguna pregunta para hacer. Gracias, Lucy. Sí, entonces nos damos 5 minutitos para retomar después con las preguntas que ustedes tengan, las dudas, las consultas, pueden escribirlas por favor en el chat. Son las 20:52 según mi reloj, a las 57, 58 nos volvemos a encontrar. Gracias.
Bueno, Luciana, María del Carmen, les voy comentando las preguntas que tenemos. Si el resto se va acordando de algo que quiera preguntar, mientras vamos resolviendo las primeras preguntas, pueden seguir escribiendo. Natalia nos pregunta si se puede participar de la cena de la Pascua judía sin ser judío. Sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, este año hice la celebración de la Pascua judía en mi casa. Había, creo, más curas que judíos en la mesa, así que sí se Y puede. sí, Sí. si se juntan, sí. Y si son, como decían, nuestros hermanos mayores, el Papa. Sí, de hecho es hermoso para después poder vivir también la misma Pascua cristiana con otra profundidad también. Es muy lindo poder participar, sí. Bien, continuamos con la próxima. Aide nos pregunta si el cuidado de los niños hasta los 12 años lo tenía la madre en la cultura judía. No sé en realidad en qué sentido, no sé si María del Carmen, vos sabés a qué se refiere la pregunta o o en qué sentido. Pero tenés que sacar el micrófono, ahí está. Personalmente no sé exactamente si se referirá, bueno, a todo lo que implica la crianza del niño, pero lo que sí está claro en las escrituras es que era tarea de ambos padres, del padre y de la madre, no de una sola parte por separado, ¿no? El padre tenía sus deberes, como vos lo acabas de explicar, y la madre también compartía esos deberes, o sea, era una responsabilidad común. Claro, quizás lo de los 12, o sea, lo que sí se tiene en cuenta es que como los 12 o los 13 años es como que se llega como una madurez. Por ejemplo, hoy en día los varones judíos a los 13 años y las mujeres a los 12 años celebran lo que es el bar mitzvah. Se dice bar mitzvah para los varones y bat mitzvah para las mujeres, ¿no? Las mujeres a los 12 años y los varones a los 13. Entonces eso es como que llegan a la madurez y hacen esa celebración como es como reafirmar su participación en el judaísmo, y en esa celebración leen por primera vez la Torá, digamos, la escritura, en la sinagoga, ¿no? Se leen de los rollos, no es digamos, el libro, sino que se sacan todos los rollos específicos de la Torá en hebreo y se hace toda una fiesta en torno a eso, ¿no? Como es un momento súper importante en la vida del judío. Entonces quizás en ese sentido es como que siempre los hijos van a tener la responsabilidad, los padres van a ser responsables de sus hijos, ¿no? Pero pues, en ese sentido quizás lo de los 12 años tiene que ver con eso, ¿no? Se llega como esta madurez espiritual para poder incursionar en el aprendizaje y la lectura de la Torá. Bien, Seferino nos pregunta por qué la mujer no tiene participación en el judaísmo y en las sinagogas. En realidad tiene, es así, como que hay distintos momentos de la historia también, como la misma también evolución y parte de la humanidad, ¿no? Como fue cambiando también, le pasa también con el judaísmo. De hecho, hoy hay hasta rabinas mujeres que en las sinagogas, o sea, se puede ser rabino y rabina. Lo que es en el judaísmo, quizás más de la época de San Pablo, quizás más de fariseos, o sea, está la cuestión de que la mujer no podía estudiar Torá, acercarse al estudio bíblico por el tema de que, el tema de la sangre, es como que tiene un rol, es como en la Biblia la purificación, vieron que se habla mucho de los ritos de purificación, ¿no? En los fariseos, no sé si vieron en los evangelios cuando se habla el tema de lavarse las manos, o cuando no podían tocar al samaritano que estaba
tirado en la calle porque tenían que ir a dar culto al templo, y si tocaban a alguien que podían pensar que estaba muerto, si se toca un muerto no se podía ir después a rendir culto en la sinagoga. Como que hay muchísimos ritos bíblicos en el tema sobre todo en el libro del Levítico, que tienen en torno a lo que es la adoración y el culto del templo, y una de las cosas tenía que ver con la sangre, ¿no? Por eso cuando hay un muerto, por eso después del parto María tenía que ir a hacer su baño de purificación, ¿no? Por este contacto con la sangre. Entonces por eso se evitaba también que las mujeres puedan tocar la Torá y tener ese contacto. Hoy por hoy eso ya está como solamente en ciertos judíos ortodoxos lo siguen como manteniendo. Entonces quizás por eso en el judaísmo más ortodoxo no tiene ese lugar del estudio de la Torá, pero sí la mujer siempre tuvo un rol igualmente activo en la participación de la vida religiosa. Por ejemplo, una de las tareas de las mujeres cuando se inicia la santificación del día sábado, ¿no? Para empezar el Shabbat, lo que se hace es el viernes a la noche, con la salida de la primera estrella, ahí se da como inicio a lo que es el inicio del día sábado. Entonces, una de las cosas que se hace es la bendición de las velas, es lo primero que se hace, encender las velas del Shabbat. Y eso es un símbolo de lo que Dios hizo apenas empezó a crear el mundo, que separó la luz de la oscuridad. Entonces se prenden las velas. Y eso lo hace la mujer. Solamente la mujer del hogar es la que tiene el rol de hacer eso. O sea, hay un montón de detalles y cosas que la mujer participa. Lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, pero bueno, acá justo Natalia pone, la mujer es la que transmite el judaísmo. Hoy en día, sí, o sea, la mujer, si vos sos hijo de madre judía, de vientre judío, se dice, sos judío, o sea, no importa si lo que creas o no creas, pero el judaísmo lo transmite directamente por la madre. O sea, hay un rol esencial de la madre. No sé si María del Carmen querías agregar algo también. No, solo recalcar que la mujer tenía, podríamos decir, a su cargo como la preparación de la liturgia doméstica en las fiestas, en las celebraciones y demás, a lo cual se le daba mucha importancia. Y no es que no pudiera, o sea, vemos las peregrinaciones al templo, vemos, por ejemplo, en la presentación del niño al templo, van los dos, todo lo que eran las peregrinaciones al templo para las fiestas, la mujer participaba. Lo que quizás no había en la época de Jesús era la participación en la sinagoga, por el motivo que vos explicabas, pero sí tenía un rol importante en todo lo que era la transmisión de la fe y el rol de mantener o de incluso de preparar todo lo que era la liturgia sabática, etc. Bien, perfecto. En el chat no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien prefiere hacerla de modo oral. ¿Les damos esa posibilidad hoy? Y que vayan preparando varias preguntas para el próximo encuentro, que va a ser justamente sobre el tema de qué significa la figura de José para nosotros hoy, así que ahí no puede no haber preguntas. Bueno. Yo quería preguntar. Te escuchamos, Edgar. No, le quería pedir que, bueno, magnífica la clase, la charla, muy, muy linda. Y si nos podías poner en el material la canción que nos pasaste, porque no me salió bien la grabación. Dale, perfecto. Después se las paso, veo si puedo cortar esa parte, porque justo está toda la celebración que dura como 3 horas justo, así que busco esa parte. Y después hay también, me fijé, pero justo esta era la que como que me parecía más linda, pero hay otras, en YouTube seguramente es solo del Shema, pero yo después se las comparto. Lo busco otras y si no puedo, recorto esta y se las comparto. No, excelente, excelente. Gracias. Bueno, sí, está muy buena. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el martes próximo con el último encuentro a las 20 horas.
Gracias María del Carmen, gracias Luciana. Feliz primavera. Feliz primavera, que estén bien. Bueno, Feliz día del estudiante. Feliz día Feliz del día del estudiante. estudiante para todos. Qué lástima Gracias. que va a ser el último encuentro, podríamos seguir con otras cosas. Y bueno, siempre se puede seguir con otros temas. Ajá. Bueno, bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias, Luciana. gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Muy amable, muy lindo, Luciana. Muy gracias. agradecida. Gracias. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias, muy bonito. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Que tenga abuelito, buenos días. Buenas noches y todo. Que Jesús los ayude. Gracias. Mm, 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 mm.